Allá en Magdalena, en las palmas esa de aceite, me contaba un hermano que habían varios, pero había uno que era cristiano. Y ese pentecostal marcaba la diferencia. Y entonces, cuando era la hora del almuerzo, el hermano se iba por allá solito, almorzaba. Y después que almorzaba, detrás de unos arbustos se ponía a orar. Y los otros almorzaban y se ponían a echar chistes rojos y de doble sentido. Y entonces le decían, ahora el hermanito por allá, ahora no quiere reunirse, ¿será que se va a contaminar? Porque hay gente que es así, que es apática al evangelio. Pero Dios está con esta iglesia. Y estaban guadañando. Lamentablemente vino una víbora de sangre y le picó a un compañero. Cuando le picó al compañero, ¿a quién creen ustedes que llamaron? Al evangélico ese, al que se las pasaba orando. Y entonces cuando eso pasó, porque cuando todo pasa, cuando la cosa se pone maluca, todo el mundo es cristiano. Ahí lo llamaron, hermano. Ahí sí, hermano, ahora sí, hermano. Hermano, venga, que a fulano le picó una víbora de sangre. Claro, cuando él llega, estaba el hombre tirado allí, botando sangre por los ojos, por los oídos, por los poros. Se estaba desangrando. Pero el hermano dijo, yo voy a orar, pero ustedes tienen que saber que yo tengo al Dios Todopoderoso. Le dio sopa y seco para que respete. Yo tengo al Dios Todopoderoso. Así que voy a orar para que ustedes sepan que Dios está conmigo. Cuando levantó las manos al cielo, invocó el nombre de que es sobre todo nombre, oró al Señor. Y cuando hizo la oración, cuando se está bien lejos, la Biblia no registra que Judas Dios lo haya utilizado para hacer un milagro. La Biblia no lo registra. Porque aquella persona que esté bien lejos de Dios, Dios va a hacer o lo va a usar para hacer milagros. Difícilmente sería. Porque para estar o para que Dios te use, debes tener un acercamiento a su presencia. Y Judas estaba bien, pero bien lejos del Señor. Así que difícilmente lo iba a usar Dios para hacer la obra. A Él la alabanza esta mañana. Siéntate. Lejos. Cuando se está lejos, solamente se tiene la capacidad de observar el milagro. Ustedes recuerdan cuando Jesús iba a hacer el milagro a la hija de Jairo. Dice que llevó a Pedro, Jacobo y a Juan. ¿Quién estaba allí? Jacobo, uno de los que estaban lejos de la presencia de Dios. Cuando se está lejos de la presencia de Dios, solamente tenemos la capacidad de observar el milagro. ¿Usted no sabe que en la iglesia hay gente así? A veces cuando hay hermanos, presencia de Dios, derramamiento del Espíritu Santo, hay gente que dice, ay, cómo habla en lenguas. Ay, cómo Dios lo usa. Ay, cómo predica. Ay, cómo hace esto, cómo hace lo otro. ¿Y tú qué? ¿Te das cuenta? Solamente son, yo le llamo antagonistas. Usted se da cuenta que en la película siempre hay un protagonista. Otros que son coprotagonistas, que están con el protagonista. Y otros antagonistas que están por ahí. Hay otros que son extras. Y hay gente que dice, hey, ¿me viste en la película tal? ¿Quién? Sí, ¿cuál saliste? Yo era el que estaba barriendo. Nadie te vio. Eras un simple barrendero. Porque hay gente que le gusta vivir así. Tú tienes que ser protagonista de tu propia vida. Y con esto no estoy diciendo que aquí tienen que verte cantando, predicando. No. Dios puede usarte a ti para hacer milagros. Dios puede mover tu vida para hacer milagros. ¿O no es así? Yo estaba allá por allá en el Magdalena y me decía un hermano, y qué bueno que los hermanos que están aquí reflejen la presencia de Dios en el trabajo. Una vez en Valledupar un hermano me decía, hermano, gloria a Dios, tengo no sé cuántos años de estar en la empresa y ahí no saben que yo soy cristiano. Y venga para orar por usted mismo, arrepiéntase. Pero estaba en el Magdalena y es todo lo contrario. Allá en el Magdalena, en las palmas esa de aceite, me contaba un hermano que allá había una cuadrilla
que limpiaban y cogían en las cuestiones del aceite de las palmas, pero limpiaban y esas cosas. Pero dentro de ese corozo, gracias hermano. Pero dentro de esa cuadrilla habían varios, pero había uno que era cristiano, pentecostal. Y ese pentecostal marcaba la diferencia. Porque cuando era la hora, cuando ellos llegaban todos con ropa normal, pero allá el hermano se metía detrás de un arbusto y se cambiaba. Y los amigos, los que estaban ahí, le decían, ahora qué evangélico, pues ahora qué le da pena. Siempre era lo mismo. Y entonces, cuando era la hora del almuerzo, el hermano se iba por allá solito, almorzaba, y después que almorzaba, detrás de unos arbustos se ponía a orar. Y los otros almorzaban y se ponían a echar chistes rojos y de doble sentido. Y entonces le decían, ahora el hermanito por allá, ahora no quiere reunirse, ¿será que se va a contaminar? Porque hay gente que es así, que es apática al evangelio. Pero Dios está con esta iglesia. Y me contaba el hermano que cierto día, lo mismo, el hermano se cambió, el hermano hizo sus actividades, pero mientras estaban trabajando y estaban guadañando, lamentablemente vino una víbora de sangre y le picó a un compañero. Cuando le picó al compañero, ¿a qué creen ustedes que llamaron? ¿Ah? Al evangélico ese, al que se las pasaba orando. Y entonces cuando eso pasó, porque cuando todo pasa, cuando la cosa se pone maluca, todo el mundo es cristiano. Ahí lo llamaron, hermano. Ahí sí, hermano, ahora sí, hermano. Hermano, venga, que a fulano le picó una víbora de sangre. Claro, cuando él llega, estaba el hombre tirado allí, botando sangre por los ojos, por los oídos, por los poros, se estaba desangrando. Pero el hermano dijo, yo voy a orar. Pero ustedes tienen que saber que yo tengo al Dios Todopoderoso. Le dio sopa y seco para que respeten. Yo tengo al Dios Todopoderoso. Así que voy a orar para que ustedes sepan que Dios está conmigo. Cuando levantó las manos al cielo, invocó el nombre de que es sobre todo nombre, oró al Señor y cuando hizo la oración, la sangre cesó. Llegó el patrón en un automóvil, en una camioneta, perdón, y se llevó al hombre para allá, para el hospital. Cuando llega al hospital, él tenía sangre pues obviamente impregnada en el cuerpo, pero empezó a examinarlo y a decirle, pero este hombre no tiene absolutamente nada. Los signos vitales todos están bien. Digan la verdad, ¿qué le pasó? Le picó una víbora de sangre, pero es que este hombre no tiene absolutamente nada. Y el patrón le tocó decir, lo que pasa es que vino un evangélico que tengo allá en la cuadrilla, oró a Dios y Dios como que hizo un milagro. Dijo, claro, eso tiene que ser, porque este hombre no tiene absolutamente nada. Eso lo hace Dios. Siéntate lejos. Cuando se está cerca y bien cerca, ambos. Ustedes recuerdan a Pedro y a Juan. ¿Se acuerdan? Que iban a entrar al templo llamado La Hermosa a las 3 de la tarde, tremendo sol, tremenda calor. Era la hora novena. Y cuando iba entrando a la puerta había un hombre paralítico de nacimiento. ¿Sabe qué me agrada de esta escritura? Que estos varones de Dios tenían un nombre que es sobre todo nombre, que todavía tiene vigencia en el siglo XXI. Y me imagino a Pedro y a Juan, no tenían ni oro, no tenían plata, no tenían absolutamente nada. Pero Pedro le dice a Juan, no tenemos oro. Y le dice al muchacho, ¿sabes qué? Ni plata tenemos, pero de lo que tenemos te vamos a dar esta hora. ¿Sabe qué me gusta de esta iglesia? Hermanos, esta iglesia no es cualquier iglesita.
Esta iglesia tiene la unción del Espíritu Santo. Esta iglesia tiene poder. Esta iglesia tiene autoridad. Esta iglesia tiene el nombre que es sobre todo nombre. Esta iglesia tiene la gracia de Dios. Y hay gente que anhela, que desea lo que tú y yo tenemos. Hago un paréntesis. No sé si el hermano Diosemiro se acuerda, en una asamblea de pastores, que el hermano Pavón estaba diciendo, que es el misionero que está en España. Él decía que allá en España una vez uno de nuestros pastores de la iglesia del nombre fue allá, porque allá no tienen iglesia, no tienen congregaciones como esta, sino que alquilan los templos. Y fue allá donde estaba el pastor a recibir la iglesia, porque la iglesia se la alquilaron ese día para hacer el culto pentecostal. Y el pastor le entregó la llave. Y el pastor le preguntó de aquella denominación: ve, después de todo, ¿ustedes de qué iglesia son? Y él le dijo: nosotros somos de Colombia. Somos la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y le digo: ¿ustedes son la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? Sí, Señor. ¿Por qué? Es que, ustedes tienen algo que nosotros no tenemos. Y el hermano se quedó así. El pastor dijo: pastor, pero usted es el que me está entregando las llaves. El templo es de ustedes. Todo esto es de ustedes. Sí. Pero nosotros tenemos, ustedes tienen algo que nosotros no tenemos. Le digo: pastor, pero la alfombra es de usted. Las sillas son de usted. El sonido es de ustedes. El púlpito es de ustedes. Aquí todo el lugar es de ustedes. No. Es que nosotros tenemos una bonita alfombra. Tenemos tremendas sillas. Tenemos tremendos instrumentos, tenemos tremendos sonidos, tenemos todo esto, pero ustedes tienen algo más grande que lo que nosotros tenemos. Y le pregunto: ¿qué es lo que nosotros tenemos que ustedes no tienen? Nosotros tenemos templo, pero ustedes tienen la unción del Espíritu Santo. Yo no sé si la iglesia le da alegría saber y entender que tenemos la unción del Espíritu Santo en esta mañana. Esta iglesia no camina sola, esta iglesia no anda sola, esta iglesia no vive sola.